Viendo. Súper. Bueno, siendo las 3:06, entonces vamos a dar comienzo a esta instancia. Bienvenidas, bienvenidos todos. A este coloquio, ¿cierto? Organizado por el Doctorado en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología, titulado ¿Cuál es la vida que valoramos? El enfoque de capacidades participativas para conceptualizar el bienestar de niños, niñas y adolescentes en Chile. En esta ocasión nos acompaña el doctor Pablo Cheire y la instancia será moderada también por el doctor Jaime Alfaro. Adelante entonces. Ya, bien. Muchas gracias por la participación en este coloquio, este nuevo coloquio del doctorado. Bienvenido y bienvenida a todas y a todos. Para nosotros es muy importante poder conversar estos temas que son parte de las líneas de desarrollo del doctorado y en particular estos temas que son eje organizador el trabajo de nuestro laboratorio en bienestar subjetivo en niñez y adolescencia. Muy motivante, interesante poder darle a conocer estos trabajos y poder dialogar con ustedes. Hoy día presenta Pablo Cheire, que él es doctor y máster en estudios de la infancia de la Universidad de Leeds en Reino Unido y además es psicólogo de la Universidad del Desarrollo. Pablo hoy día es investigador postdoctoral del Departamento de Sociología de la Universidad de California en Santa Bárbara y ha hecho su trabajo de investigación en el campo de la sociología de la infancia, que es sustrato, fundamento teórico de gran importancia en los estudios de bienestar en la infancia y la adolescencia. Eh, Él en particular en sus investigaciones, y a mi juicio le da un gran valor, además de esta perspectiva teórica que enriquece mucho el estudio del bienestar en la infancia en general, sociología de la infancia, él tiene un importante desarrollo metodológico. Creo que él hace una contribución diferencial, distintiva, respecto del asunto de cómo estudiar el bienestar en la infancia y adolescencia. Es un asunto importante, donde hay muchos desafíos, mucho que avanzar, y él tiene una propuesta que seguramente nos contará ahora que nos permite pensar el bienestar desde una mirada distinta, donde pone el énfasis, una mirada situada y participativa. Y reiterar que el trabajo que hace Pablo es un trabajo muy importante en el marco del Laboratorio de Bienestar en la Infancia y Adolescencia del IBEM. Por lo tanto, para mí es un orgullo presentar ayudar, digamos, y facilitar la presentación del trabajo que ha hecho Pablo como parte de las líneas de investigación del laboratorio. Pablo, adelante. Bueno, antes que todo, gracias Jaime por tus palabras, por el espacio, gracias Fernanda también por el trabajo y a todo el equipo de la invitación. Yo encantado de mostrar mi investigación, mi trabajo, así que les voy a compartir pantalla para contarles principalmente lo que fue mi tesis doctoral. Em, Ahí están, ¿se puede ver lo que yo estoy compartiendo? ¿Sí? Se ve perfecto, Pablo. Ahí antes de que inicie solamente para contarle a acá que están participando, vamos a dejar el espacio de preguntas hacia el final. Pueden ir dejando sus preguntas también en el chat para que así no se les van olvidando. Dentro de lo posible mantener sus micrófonos cerrados durante la presentación, abrirlos solamente para las instancias en las que participen. Eso, muchas gracias, Pablo. Gracias. Entonces, como bien dijo Fernanda, mi trabajo, mi tesis, la titulé ¿Cuál es la vida que valoramos? Y principalmente tiene que ver con introducir un enfoque de capacidades participativas para conceptualizar el bienestar de niños, niñas y adolescentes en Chile. Actualmente, como dijo Jaime, estoy trabajando como investigador postdoctoral de la Universidad de California en Santa Bárbara y ahora también últimamente haciendo algunas clases en la UDD, así que encantado también de ser parte de este espacio y de poder trabajar en conjunto. Entonces, un poco para contextualizar el estudio,
yo creo que es súper relevante la posicionalidad de nosotros como investigadores y en ese contexto mi inquietud mi motivación teórica metodológica tiene que ver principalmente con mi trabajo anterior como psicólogo escolar. Ahí yo vi algunas diferencias que había entre el mundo de la infancia, llamémosle el mundo de los jóvenes, y el mundo de los adultos. Ahí vi como algunas disonancias respecto de cuando hablaba con estos distintos actores respecto de qué cosas necesitaban los jóvenes para vivir bien. Em, entonces ahí buscando, claro, me encontré con que el concepto de bienestar es predominantemente adultocéntrico. Eso quiere decir que está construido básicamente por adultos, ¿cierto? Hombres incluso, y desde el norte global. Entonces ahí me surge también esta necesidad o esta inquietud de empujar desde el sur, toda esta idea de epistemologías del sur que le llaman construir conocimiento desde el sur y por ahí generar nuestro propio conocimiento. Y en ese contexto considero todavía que la voz de los jóvenes es fundamental en esta construcción del conocimiento, así como que parte mi inquietud teórica, metodológica. Ya un poquito más específico, claro, me encontré con que hay escasa teorización sobre el concepto y definición de bienestar. Hay mucha medición, por ejemplo, lo que hacen en la UDE también con el ISWeb, que es un trabajo muy, muy relevante. Sin embargo, me encontré con que la teorización y la definición del concepto sigue proviniendo desde el norte global. Entonces traté un poco de cuestionar eso y tratar de ver de qué forma podríamos integrar la voz de los jóvenes para construir conocimiento y definiciones que provengan desde sus voces. Al mismo tiempo, claro, pocos trabajos cualitativos y menos aún desde esta metodología participativa que ya vamos a entrar luego en más detalles. También me encontré con poca claridad sobre la relación entre pobreza infantil, desigualdad económica y oportunidades de bienestar en Chile. Si bien la pobreza como constructo se mide y se estudia, así también la desigualdad, esto sigue siendo desde la mirada desde los adultos y los indicadores que hay, por ejemplo, en la CACEN de pobreza infantil siguen siendo respecto del ingreso familiar, del ingreso adulto. Entonces, aún considero pertinente, y no solo yo, sino que mucha otra gente también, estudiar la desigualdad económica y la pobreza infantil desde este lente que mencionaba Jaime respecto de la sociología de la infancia, que ya voy a entrar ahí luego en más detalles sobre eso. Y similarmente, escasa discusión teórica en Chile sobre todo y en Sudamérica y Latinoamérica en general de la relación entre el concepto de infancia y juventud como constructo teórico también y las oportunidades de bienestar. Y aquí tiene que ver particularmente dos conceptos claves que serían la agencia y los derechos de participación. La infancia en Latinoamérica en general se sigue estudiando desde, claro, como desde la psicología, por ejemplo, desde la biología, desde la educación, pero aún falta más, ya se estudia cada vez más la infancia como un constructo teórico independiente de la psicología de la educación, pero como un concepto en sí mismo. Ya entraremos también en más detalles. Entonces, la gran pregunta de investigación que yo me planteé en su minuto es, ¿qué significa el bienestar o vivir bien para los jóvenes en Chile desde sus voces y desde sus experiencias? Entonces hay un reconocimiento de los jóvenes como expertos en sus vidas. Ese es como el encuadre de este estudio. En cuanto a los objetivos, claro, el principal objetivo entonces era incluir la voz de los jóvenes chilenos y chilenas en la discusión sobre lo que significa bienestar desde sus perspectivas. Luego, analizar la influencia del nivel socioeconómico y las construcciones sociales de infancia. Ya les voy a contar más sobre eso, pero yo tomo estos dos elementos como factores de conversión que le llaman, o mediadores, en las oportunidades de bienestar de los jóvenes en Chile. Entonces ahí traté de cubrir un poco la escasa literatura que existe sobre el estudio de las desigualdades socioeconómicas en la infancia en Chile, más allá del ingreso familiar. Y también cómo las construcciones sociales de infancia, que ya entraré en eso, también influyen en estas posibilidades que tienen ellos de alcanzar o de perseguir estas oportunidades de bienestar que ellos buscan. Y por último, pero no menos importante, problematizar, claro, la falta de participación y poder de decisión que tienen los jóvenes en Chile respecto
a su bienestar. Le adelanto, como voy a comentar luego, el estudio del bienestar y de la infancia en Chile sigue siendo desde una visión más bien paternalista. Tal vez ustedes se lo han encontrado también en sus respectivas disciplinas y áreas de investigación, donde muchas veces uno escucha la frase de que los niños, los jóvenes no saben lo que quieren, y que luego, cuando ya alcancen la mayoría de edad, por arte de magia lo van a saber. Entonces también cuestiono un poquito eso de que en el fondo ellos son expertos en sus vidas hoy día, vidas que son distintas a las de los adultos, pero que son, claro, interdependientes y que también debemos seguir construyendo puentes y caminos donde podamos unir ambos mundos, tanto el de la adultez como el de la infancia. Em, Mi investigación, mi tesis particularmente, pero mi investigación creo que aporta en tres niveles, como les adelanté, a un nivel teórico, contribuir al bienestar, al debate del bienestar en el sur global, reconociendo las subjetividades de los jóvenes como elementos clave para la construcción teórica. Eso creo que es súper relevante. Unido a esto también hay un aporte metodológico donde adopta un enfoque cualitativo participativo en la definición de bienestar. Entonces, la teoría en este caso, desde mi punto de vista, no estoy diciendo que esta sea, paréntesis, la única verdad, verdad absoluta, simplemente esta es como mi forma de entender el fenómeno y de intentar explorarlo, como pueden haber muchas otras, pero esta es la que adopté yo y la que más me hizo sentido también desde mi posicionalidad como investigador. Entonces, esa discusión teórica se nutre de esta metodología participativa cualitativa donde el conocimiento se co-construye, los significados se co-construyen. Entonces acá hay una lógica de que los participantes son co-investigadores dentro de lo posible, y no es el investigador el que tiene todo el conocimiento y todo el poder durante el proceso metodológico, sino que es dentro de todo compartido. Ya les voy a contar porque hay algunos desafíos de enmarcar todo esto dentro de un estudio de doctorado, pero igual se puede avanzar. Y por último, hay un aporte a nivel empírico que tiene que ver con presentar los resultados de este estudio chileno basado en el enfoque de capacidades participativas, que es el que yo propongo en mi tesis, identificando 4 capacidades o dimensiones claves del bienestar que tienen que ver con la seguridad, el proyecto de vida, la comunidad y el conocimiento. Entonces, al final del trabajo, concluimos con los estudiantes con los que yo trabajé que estas 4 dimensiones serían las más relevantes para ellos para vivir bien. Entonces, para enmarcar un poco, aquí Jaime es mucho más experto, pero me tomo la licencia de brevemente resumir. Nuevamente, también en el marco de mi tesis pueden haber otras visiones, pero yo lo encuadré de esta forma en 4 grandes enfoques del estudio del bienestar. Unos que serían los estudios objetivos, que esto tiene que ver más con encuestas tipo Kaizen, por ejemplo, donde se mide principalmente un concepto basado en utilidad y multidimensional, muy cercano también a lo que se conoce como estándar de vida. Luego los enfoques de capacidades o capabilities, como le llaman, que el concepto de bienestar está relacionado a las oportunidades y que la definición de bienestar, claro, tiene que ver con la libertad de elegir distintas posibilidades. Es importante mencionar que esta libertad no tiene necesariamente que ver con libertad económica, sino que tiene que ver con, me refiero económica, política, no hablo de esa libertad, sino que hablo de la libertad de elección, no necesariamente libertad como donde el Estado no tiene presencia. Hago esa salvedad por si acaso. Luego los enfoques basados en derechos y por último los enfoques subjetivos donde aquí la del desarrollo son más que expertos, se han empujado todo lo que tiene que ver con el estudio del bienestar subjetivo o de autorreporte. Entonces, para efectos de esta presentación y de mi tesis, vamos a enfocarnos en el estudio del bienestar principalmente entendido como capacidades. Entonces, tiene que ver como el bienestar se entiende como la posibilidad de elegir o la libertad de elegir entre distintas alternativas que son valoradas. Eso no significa que todas se persiguen, pero sino que hay libertad y que las oportunidades existen y se eligen las que más resuenan con uno. Eso a grandes rasgos. Algo importante. em,
para mí fue súper relevante utilizar el trabajo de Ruth Lister, una autora británica que ella habla de la importancia que ella estudia principalmente temas de pobreza. Sin embargo, yo apliqué su misma lógica, su mismo lente teórico en el estudio del bienestar, donde hay que tener mucha claridad respecto de la diferenciar los conceptos de las definiciones de las mediciones. En Chile yo creo que estamos bastante avanzados en las mediciones, sin embargo, a veces las definiciones y el concepto no siempre están relacionados desde la política pública, por ejemplo, y eso genera problemas porque estamos midiendo cosas que no necesariamente tienen que ver o coinciden con lo teórico. Entonces, yo considero que es relevante prestar atención también a qué entendemos como concepto em, y qué entendemos por definición. Por ende, las mediciones tienen que estar alineadas. De otra forma, vamos a estar midiendo cosas que no necesariamente están relacionadas desde lo teórico. Espero que eso haga sentido por ahora, pero ya luego iremos entrando más en detalles. Entonces, el enfoque de las capacidades participativas que yo propongo en mi tesis de doctorado se podría basar en cuatro grandes pilares. Uno, como comentó Jaime en un comienzo, todo lo que tiene que ver con la literatura, la teoría de la sociología de la infancia, como paradigma, algunos le llaman también. Ya voy a entrar en detalle, pero principalmente el concepto de agencia, participación y derecho. También la teoría de bienestar infantil, ahí donde hay grandes exponentes, incluido Jaime también aquí como lo ha empujado desde Chile, y todo el trabajo de la ISWeb que hacen desde la Universidad del Desarrollo. También el enfoque de las capacidades, inicialmente propuesto por Amartya Sen, premio Nobel, y que luego ha sido desarrollado por otros autores como Ingrid Robbins, la cual yo también me baso bastante en sus postulados teóricos. Y como cuarto elemento fundamental, todo lo que tiene que ver con la investigación participativa como paradigma y como posición epistemológica en el fondo de que el conocimiento se co-construye en colaboración con otros y no es generado entre cuatro paredes, entre laboratorios, sino que desde lo cualitativo y participativo a mí resuena conmigo la idea de, sobre todo trabajando con infancia, la idea de que los jóvenes, niños, niñas y adolescentes tengan una voz, que esa voz sea escuchada y que desde ahí construyamos conocimiento. Esa es como la idea central o los cuatro grandes pilares de este enfoque. A ver, esta es una representación muy a grandes rasgos que puede sonar un poco enredado, pero voy a tomarme el tiempo de explicarlo, de cómo cómo propuse el modelo teórico analítico. Entonces, como primer punto, si ustedes recordarán de los objetivos, yo comenté que mi principal objetivo era construir un listado de dimensiones llamadas capacidades que permitan representar de cierta forma qué significa vivir bien para los jóvenes en Chile en un contexto relativamente contemporáneo. Este estudio fue realizado hace 3 años, entonces igual me atrevería a decir que está bastante vigente. Y luego, teniendo eso, que sería como mi primera pregunta de investigación o primer objetivo, yo me propuse, también por las inquietudes teóricas que les comenté en un comienzo y la falta de teorización que existe respecto a las desigualdades estructurales en la infancia, adopté esta idea del enfoque de las capacidades, particularmente de los factores de conversión, que son mediadores entre los recursos. Estoy yendo como de atrás para adelante, pero son como mediadores entre los recursos y las oportunidades de bienestar. Entonces, desde esta lógica de enfoque de capacidades, entendemos los recursos o yo adopto esa mirada de los recursos como recursos estructurales, es decir, que son iguales para todos, y cómo en el fondo los jóvenes pueden transformar esos recursos en estas oportunidades de bienestar. Entonces, traté también, una de las críticas que tiene el enfoque de las capacidades tiende a ser de que es un enfoque bastante individualista porque se preocupa mucho del individuo y cómo el individuo en el fondo de que todas las oportunidades de bienestar o las ideas que nosotros podemos tener de bienestar, incluso en esta reunión, pueden variar, ¿cierto? Entonces, por lo mismo, y que también las condiciones y los recursos que podamos tener también pueden variar, por lo mismo intenté tomar recursos que sean estructurales, es decir, igual para todos, donde idealmente
todos pudieran tener acceso. Entonces, en ese caso, tomé el tipo de educación o la educación propiamente tal. Después vamos a diferenciar tipo de educación pública o privada, el lugar de residencia, en este caso el barrio y la municipalidad o la comuna, y la política nacional de infancia. Entonces tomé esos tres elementos como recursos estructurales para ver, entonces, yendo de otra forma, el análisis que luego lo voy a comentar, tenemos los recursos como punto de partida, tenemos las oportunidades de bienestar que fueron co-construidas, entonces la idea es entender luego cómo la desigualdad socioeconómica y las construcciones sociales de infancia facilitan o bien perjudican las posibilidades de los jóvenes en Chile de alcanzar las oportunidades de bienestar que ellos construyeron o que construimos en conjunto durante la investigación. Solamente para encuadrar también, creo que es relevante la desigualdad socioeconómica en este contexto de mi trabajo, lo defino como un problema relacional estructural en cuanto al acceso a recursos y servicios, que termina resultando en dispares posibilidades de calidad de vida. En el fondo, la sociedad tiene acceso a distintos recursos que termina siendo, perjudicando o favoreciendo bien a un grupo minoritario respecto de las posibilidades que ellos tienen de vivir bien. Y luego las construcciones sociales de infancia. Perdón. Y en cuanto a desigualdad, tomé, como la desigualdad también es un tema bastante amplio y traté de ir más allá del ingreso de hogar como indicador de desigualdad. Me centré principalmente en la segregación, que si bien está relacionado con el ingreso familiar, considero que podría haber sido un aporte, o creo que es un aporte también hasta el día de hoy, tomarlo como un elemento fundamental, como una desigualdad estructural fundamental que existe en Chile respecto a la segregación residencial y la segregación educacional. Y luego el otro factor de conversión o mediador entre todo esto, las construcciones sociales de infancia, en el fondo cómo se define la infancia más allá de una edad en Chile, y cómo esa definición, que le adelanto principalmente en la literatura y en la historia de Chile, se define a los niños, niñas y adolescentes en Chile como seres pasivos, inmaduros, que no saben lo que quieren, y que en el fondo no tienen que ser tanto más en cuenta en estas conversaciones de adultos. Por ende, me interesaba ver cómo esa construcción paternalista de inmadurez que se tiene respecto de la infancia afecta a su agencia, que tiene que ver principalmente con las posibilidades que ellos tienen de influenciar e impactar su entorno, y la participación, que sería en efectos prácticos la ejecución de la agencia. Entonces la interacción no es solo la posibilidad, sino que ya es interactuar con el entorno. Espero que se esté entendiendo hasta ahora. Esta parte puede ser un poco más enredada, pero creo que lo vamos a ir aclarando. En cuanto a la metodología, adopté una metodología cualitativa participativa. Para mí no era suficiente simplemente tomar un enfoque cualitativo, sino que, como les adelanté epistemológicamente, para mí era bien relevante también considerar lo participativo, es decir, lo participativo como un elemento fundamental de cómo se construye el conocimiento. Entonces, adopto esta metodología cualitativa participativa principalmente porque promueve la agencia y la voz de los jóvenes como actores sociales activos, o sea, se reconoce a los jóvenes, jóvenes me refiero sujetos menores de 18 años desde la legalidad, que en Chile al menos mayor de 18 ya es un adulto, desde un tema constitucional, desde la Constitución. Entonces me refiero a joven, niño, adolescente, todo aquel ser que menor de 18 años. Entonces se reconoce como agentes sociales activos del entramado social también, no como entes pasivos que luego van a hacer un aporte cuando cumplan la mayoría de edad. También porque promueve el derecho a ser escuchados, algo que también para mí es bastante relevante desde mi investigación, y principalmente el artículo 12 de la Convención de los Derechos, que tiene que ver con el derecho a ser escuchados. Hay algunas tensiones en ese artículo, a ver si nos queda tiempo al final también lo podemos discutir, que creo que es bastante interesante. Como les adelanté antes, lo más participativo porque el conocimiento se co-construye a través de procesos colaborativos, es decir, no es que una persona, o en este caso un experto adulto hombre, por ejemplo, tenga todo el poder, sino que se construye en colaboración y donde todos somos expertos en nuestra vida y principalmente los jóvenes niños, niñas. Y algo no menor es porque este enfoque colaborativo, participativo, cuestiona las dinámicas de poder. Como les comenté antes, eso fue como mi principal inquietud, que lo vi desde mi labor como profesional de la psicología, como psicólogo escolar en el fondo, donde el adulto sigue teniendo mucho poder respecto de los jóvenes, qué es lo que necesitan ellos para vivir bien.
Importante que yo con esto no estoy diciendo que hay que hacer todo lo que los niños, niñas, jóvenes digan, pero sí que existan espacios de colaboración, de discusión y de conversación, donde la voz de ellos, desde mi punto de vista, debería ser escuchada, sobre todo cuando construimos conocimiento en base a sus vidas. Eh, entonces, en cuanto a la metodología, claro, cualitativo participativo, también me basé en los visuales o creativos, como le llaman, principalmente en el enfoque mosaico. Entiendo que Lorena también presentó hace poco y estuvo conversando algo también del enfoque mosaico, así que estamos súper alineados respecto de eso. Adopté esta metodología o este método en particular por un tema también que tiene que ver con la integración, o sea, si estamos hablando de construir conocimiento, lo verbal o lo oral no es suficiente como único insumo en el fondo para construir conocimiento, y además porque la literatura también apoya que en el fondo hay métodos, llamémosle alternativos o creativos, que fomentan la discusión y fomentan también el conversar sobre elementos que son bastante abstractos, como es el hecho del bienestar, eh, a partir de métodos que podrían ser más concretos, como es el dibujo o como es la creación de figuras de Lego, que ya voy a entrar en eso. Entonces, principalmente, aquí algunas fotos para adelantarles. Claro, yo usé los Legos, usé la creación de mapas, tanto de barrios como de líneas de tiempo y tableros de juegos. Ya les voy a contar. Solo para cerrar esta idea, claro, esta metodología o el enfoque mosaico es un marco en el que jóvenes y adultos co-construyen conocimiento a través de una combinación de métodos visuales y verbales. Esto no quiere decir que yo solo me basé en el análisis de los datos visuales, sino que yo soy un defensor de la combinación de ambos métodos. Si hacemos dibujos, si usamos fotografías, si usamos Lego, es importante el relato que va acompañado de esos Legos y al unir ambos en el fondo tener una idea o un panorama mucho más rico en términos de insumos que solo lo oral por un lado o solo lo visual por otro, sino que combinar ambos. Y algo que propuse durante mi tesis, que estoy trabajando ahora en una publicación respecto de eso también, tiene que ver con el uso del ego como herramienta de análisis colectivo participativo. Algo importante que voy a conversar luego tiene que ver con que la metodología participativa no solo tiene que ver con consultar. Yo soy bien defensor también de la idea de superar solo los procesos que netamente son consultivos, sino que, y también extractivos, como a mí no me hace demasiado sentido ese tipo de investigación que a veces es como un tanto extractivista y que busca construir datos, o incluso el lenguaje también es relevante en eso, de cómo le llamamos a la construcción de datos cuando trabajamos con sujetos, en este caso con niños, que no tiene que ver solo con extraer datos de ellos, extraer información, sino que construirlos en conjunto y por lo mismo intenté y resultó bastante bien involucrarlos en distintas fases del proceso investigativo per se. Eh, Obviamente tuvieron un rol protagonista en la construcción de los datos, en la construcción del conocimiento respecto del bienestar, pero ellos también hicimos un análisis colectivo entre todos y luego ellos también participaron en la diseminación de los resultados, donde, bueno, siempre ya podemos conversar sobre algunos desafíos que emergen respecto de eso en la práctica, porque es difícil, sobre todo si lo encuadramos en un estudio de doctorado que es bien acotado en cuanto a recursos de tiempo eh, y recursos monetarios también, pero principalmente tiempo. Entonces yo también intenté involucrarlos en lo que fue el reporte final que presentamos en cada uno de los colegios en los que realizamos este trabajo. Ya les voy a contar más sobre eso. En cuanto a los participantes, entonces trabajamos o trabajé con 34 estudiantes de entre 10 y 14 años de dos regiones, de la región metropolitana y la Araucanía. Como les adelanté antes, para mí era bien importante también superar dentro de lo que se pueda la centralización que existe respecto del estudio del bienestar, particularmente en Chile, donde sigue estando bien enfocado, bueno, en Santiago
y en grandes ciudades. Entonces para mí era bien interesante o bien importante, y lo sigo desarrollando con el trabajo que hago en la actualidad, llegar a comunidades o llegar a lugares donde a veces estos estudios masivos tampoco llegan, y tratar de incluirlos en el fondo, que tengan un rol importante en esta construcción del conocimiento, superar un poco esa centralización. De todos modos, igual tomé la región metropolitana porque aquí sigue siendo el polo, la concentración económico y política en el fondo en el país. Entonces era importante también el contraste, región metropolitana, región de la Araucanía, siendo la Araucanía, según los estudios actuales e históricamente, una de las comunidades, o sea, una de las regiones más pobres y con menores recursos. Entonces era para mí interesante el tener ese contraste de ambas visiones, tanto del polo económico, político, laboral incluso, versus una región donde los recursos son mucho menores, donde también hay ciertos conflictos étnicos que ya los conversaremos también. Y trabajé con 2 establecimientos municipales y 2 establecimientos particulares, también por esta idea de tratar de integrar distintas voces, donde, no sé si tan curiosamente, quizás con Jaime lo podemos conversar también al final, los establecimientos particulares, y si hablamos de clase, la clase más alta, los estratos socioeconómicos más altos, no siempre están presentes, o más bien están bastante escasos en los estudios de bienestar, lo cual también deja fuera una parte relevante de esas voces que algo me imagino, o todos nos podríamos imaginar que tienen algo que decir. Entonces también traté de incluir eso también para tener ese contraste y tratar de que los resultados, los hallazgos fueran lo más integrativos posibles, teniendo un panorama lo más amplio posible. Entonces yo trabajé con distintos grupos de 4 establecimientos educacionales distintos, uno municipal y uno particular en Santiago. Trabajé con 2 grupos ahí, o sea, perdón, en la región metropolitana, no específicamente en Santiago, y un establecimiento particular y un establecimiento municipal en la Araucanía. Entonces, en cuanto a los resultados, como les comenté, hicimos un análisis colectivo, que eso fue lo que eh, claro, el principal análisis, acá hay como o llamémosle 3 análisis distintos. Primero un análisis colectivo que hice con los mismos estudiantes, donde yo les pedí al final. Luego ya voy a entrar en cada una de las sesiones lo que hicimos, que sé que podría ser relevante para ustedes como algo distinto de observar. Entonces hicimos un análisis colectivo a través del ego, donde yo les pedí en la última sesión que identificaran, luego de las sesiones anteriores que tuvimos, aquellos elementos que más resonaron con ellos como lo fundamental para vivir bien. Teniendo esos distintos temas, eso me sirvió a mí luego eso lo hicimos colectivamente con todos los grupos. Luego, teniendo ya identificados esos temas de forma colectiva, yo luego me guié por un análisis temático, framework análisis, como le llama aquí Richie Spencer, que en el fondo tiene que ver con tomar esos temas y ir organizando todos los datos, todo lo que se construyó, todo lo que se trabajó en base a esos distintos temas, y ver cómo los datos van cuadrando o no ahí. Entonces, como principales resultados, los primeros, se identificaron 4 dimensiones fundamentales o capacidades que definen el bienestar, como le adelanté antes. Uno, la seguridad, proyecto de vida, la comunidad y el reconocimiento. Aquí no sé si se puede ver en la foto, pero aquí hay alguna foto de cómo se hizo el análisis colectivo y cómo se puede ver. Por ejemplo, yo no sé si ustedes ven el puntero del mouse cuando yo lo muevo. Entonces aquí en la figura de abajo a la izquierda, en el fondo, se puede ver cómo está el aspecto más social, la familia. Aquí una persona quería ser repostera, entonces aquí tiene que ver con el proyecto de vida, lo profesional, algo como relevante. Aquí arriba podemos ver que está la música, la familia. Aquí hablan de la triungalidad. Em, la salud también aparece, la familia, etcétera. En el fondo va apareciendo ya lo social como un elemento relevante, aparece el proyecto de vida, etcétera. Ya les voy a contar también en otras fotos un poquito en mayor detalle. Entonces, en cuanto a los resultados, primero, como les decía, la primera dimensión, que esto coincide bastante con un trabajo que yo sé que hicieron de la UDD con Jaime, lo cual fue bastante interesante de discutir en otro espacio que lo discutimos, donde haciendo trabajos distintos, incluso con metodologías distintas, llegamos a algo parecido, lo cual es bastante relevante, encuentro, en lo que estamos haciendo, y demuestra que estamos bien alineados
desde lo teórico y metodológico también, de que de distintas formas se puede llegar a temas que los jóvenes en el fondo van diciendo lo mismo. No es que la metodología ahí influye demasiado en lo que están diciendo, sino que tal vez puede ser en la forma, pero no tanto en el fondo, lo cual para mí es bastante relevante también. Entonces, la seguridad, como lo definen aquí los participantes, algo, un paréntesis antes de entrar en esto, estas cuatro dimensiones son transversales en todos los grupos. No es que acá hubo diferencia de estrato socioeconómico, sino que todos estos primeros resultados son transversales. La discusión socioeconómica ya la vamos a conversar, que tiene que ver con las posibilidades reales de poder vivir seguros, por ejemplo, o de poder perseguir un proyecto de vida, pero el sueño o el propósito de esta oportunidad de bienestar, llamémosle seguridad, proyecto de vida, es igual para todos. Eso no cambia, sino que lo que cambia son las posibilidades de realmente en la práctica conseguirlo. Entonces la seguridad la definen como la posibilidad de vivir en tranquilidad y calma. Acá hay un tema de seguridad física que tiene que ver con discusión respecto de los barrios, por ejemplo, en un barrio de menor ingreso, que podría ser catalogado como vulnerable incluso por alguna parte de la literatura, hay acceso o no acceso, ellos son testigos de, por ejemplo, narcotráfico, disparos, fuegos artificiales, entonces eso directamente pone en riesgo la salud física. También está el tema de la salud, seguridad física en cuanto al acceso a salud. Ahí hay un tema bastante relevante respecto a las posibilidades de- de acceder a salud desde el sistema público, desde el sistema privado, que también hay un tema ahí de diferencia de clase o de estrato socioeconómico. También está el tema de la seguridad mental, que tiene que ver con salud mental principalmente, estabilidad emocional, incertidumbre, y luego la comodidad dentro de seguridad, que tiene que ver con la satisfacción de necesidades básicas y materiales, que casa, comida, agua, etcétera. Luego, como segunda dimensión, está el proyecto de vida. Aquí surgió la idea una definición de poder elegir y aspirar a un proyecto de vida propio. Aquí está el tema de agencia y el tema de cómo definimos nosotros en infancia también, donde era muy importante para estos jóvenes poder elegir, no heredar un proyecto de vida de los padres, de los abuelos, sino que ser ellos, en el fondo, poner en ejercicio su agencia y poder ellos elegir y poder aspirar a un proyecto de vida propio y no uno impuesto. Em, Aquí, como podrían sospechar, el rol de la educación es fundamental, tanto a nivel escolar como a nivel universitario y también en términos de trayectoria, ya vamos a hablar un poquito sobre eso, y también las aspiraciones de empleo. Al igual que, como les adelanté antes, aquí el proyecto de vida no cambia. Hay una discusión en literatura que hay gente una parte de la literatura plantea que los jóvenes con menores recursos económicos, aspiran, que le llaman, bueno, ya luego viene, pero en el fondo como que adaptan sus necesidades en base a su propia realidad. Este no es el caso de este estudio en particular, sino que aquí el sueño, como algunos jóvenes lo llamaron, es igual para todos. Lo que cambia es las posibilidades y la oportunidad de elegir. Em, Aquí también podemos ver otro ejemplo de cómo se usó el Lego. Aquí podemos ver que hay un tema de seguridad también que apareció, la vegetación, área verde, etcétera. Aquí usamos un tablero, bueno, lo construimos, un tablero de escalera y serpiente. No sé si están familiarizados con ese juego, pero principalmente es un juego de mesa en el fondo que se juega con un dado. Entonces uno tiene que parte en el uno y tiene que llegar, por ejemplo, al 100. Sin embargo, en el camino se encuentra con ciertas serpientes que podrían ser ciertos factores que perjudican o bien imposibilitan sus posibilidades, las posibilidades de estos jóvenes de vivir bien. Y por otro lado, también identificar algunas escaleras que los ayudan a alcanzar em, esta, este bienestar que ellos en el fondo plantean como deseado. Aquí no se alcanza muy a ver mucho, pero claro, es importante mencionar que este estudio fue relacionado justo después de la pandemia, cuando se volvió a los colegios. Entonces, por aquí aparecen como clases online, vacunas, el COVID, etcétera. Sería interesante, yo creo que hacerlo de nuevo para ver si sigue estando presente este tipo de temáticas. Entonces, los otros dimensiones sería la comunidad, la posibilidad que tienen ellos de elegir establecer relaciones sociales,
basados en afecto y apoyo. Ellos pueden elegir sus amigos, por ejemplo, también pueden elegir familia. Se habló mucho de que está la familia, llamémosle sanguínea, pero también está la familia que uno elige y ahí el rol de los amigos, amigas, bastante importante también transversalmente. Y transversalmente, la importancia que tienen las mascotas, principalmente se habló de perros y gatos, pero hubo algunos ejemplos más específicos donde se habló de otras mascotas y el rol que tienen las mascotas como miembros fundamentales de las familias, o de las comunidades, perdón, de estos jóvenes. Entonces ya no es solo, en el fondo, miembros humanos, sino que también se habla ya de miembros que va más allá de lo humano, y cómo ellos también son parte importante, no solo en la dinámica de la rutina del día a día, sino que también como soporte emocional. Y ellos plantean a veces que se sienten más escuchados o mejor escuchados por sus mascotas que por miembros de su familia, lo cual también considero bastante interesante. Y por último, la cuarta dimensión, que también lo he comentado otras veces, es para mí una de los grandes hallazgos o de lo más relevante podría ser, porque lo otro aparece en otros estudios, tiene que ver con la dimensión o la capacidad del reconocimiento, de ser reconocidos los jóvenes aquí también transversalmente, para ellos vivir bien y para ellos sentir que tienen una buena calidad de vida en el fondo. Requieren de ser reconocidos como sujetos sociales, como sujetos que tienen una voz propia, una voz que es valorada y escuchada por los adultos, o sea, no una voz que es minimizada por el hecho o por esta construcción de infancia de que los jóvenes no saben lo que quieren, no saben lo que necesitan o están perdidos en la vida, sino que ellos sienten que necesitan ser reconocidos como sujetos y sus voces deben ser valoradas también. Insisto en la idea que eso no significa, y también lo conversamos aquí con estos grupos, que no significa que se tiene que hacer todo lo que ellos quieran, ni que las decisiones al interior de las dinámicas familiares tienen que hacerse en base solo a lo que ellos quieren, pero sí un espacio de conversación, lo cual creo que es también bastante interesante. Entonces, dentro de esa dimensión de reconocimiento está el derecho o lo que ellos plantean, la necesidad de ser escuchados y recibir apoyo basado en sus necesidades y no basadas en las ideas que los adultos tienen que ellos deberían necesitar. Em, Aquí a la izquierda hay como un conglomerado de distintas líneas de tiempo, mapas de vida que usamos, donde yo les pedí identificar aquellos hitos importantes, que los marcaron desde que ellos nacieron hasta la fecha donde realizamos estas actividades. Claro, y ahí, como pueden ver, que estos recuadros rojos en casi todos, hay algo en relación a las mascotas, ya sea cuando llegan y pasan a ser parte de sus vidas, también cuando fallece alguna de sus mascotas, etcétera. Aquí agregué algunas fotos también de cómo funcionó este análisis colectivo con Lego. Entonces aquí se puede ver cómo este estudiante, en el fondo identificó la vivienda, representado por esto, la plata, lo económico, las comodidades, el trabajo. Aquí, esto era una persona que vivía cercana a la zona de Villarrica, la Araucanía, entonces acá había un trabajo con caballos importante, con carretas. Y luego aquí al otro lado tenemos otro ejemplo, algo totalmente distinto o un análisis totalmente distinto hecho por este estudiante respecto a la importancia que tiene la salud mental. Este cofre que no se alcanza a ver, pero se supone que representaba como el dinero, como algo por ese lado, oro, y las relaciones afectivas que estarían aquí representadas en estas manos del ego, y aquí las cabezas, algo relacionado con la salud mental. Aquí agregué otras fotos, aquí podemos ver la familia, el aspecto más social, la mascota, aquí no sé si se alcanza a ver, pero hay como una especie de perrito. Y aquí lo mismo, también está la presencia de los animales, la compañía, el amor, hablan también, que tiene que ver con lo afectivo, etcétera. A ver, me queda poco tiempo, voy a tratar de esta parte ir lo más rápido posible. Entonces, como les comenté, este análisis basado en el enfoque de capacidades, en el fondo hay ciertos recursos que eran estructurales y teníamos la oportunidad de bienestar, ¿cierto? Que las co-construimos. Entonces, el segundo nivel de análisis tuvo que ver con discutir, en el fondo, que esta es la discusión de mi tesis, de qué forma el nivel socioeconómico impacta las posibilidades de bienestar, que están relacionadas principalmente con el tema de la seguridad del proyecto de vida.
y también al tipo de educación y lugar de residencia como insumos estructurales fundamentales, y como la política de infancia en el fondo como recurso fundamental, que es lo que existe hasta el día de hoy, es mediado por estas construcciones sociales de infancia, influye en las posibilidades que ellos tienen de construir comunidades y de ser reconocidos. Entonces, en el fondo, acá la discusión se centró en cómo la política de infancia define a la infancia, define el bienestar también, y cómo estas construcciones sociales que son más bien, no están de repente tan explícitas en la política, pero sí en el lenguaje, a veces uno puede darse cuenta de cómo hay una noción de inmadurez y también en la literatura, una inmadurez y esta visión paternalista de que los niños jóvenes no saben lo que quieren. Entonces, cómo esa idea paternalista y de inmadurez respecto de la infancia influye en sus posibilidades de ellos, por ejemplo, saber elegir con quién relacionarse, o de ellos, si es que quieren ser reconocidos como sujetos, cómo la voz de ellos no es valorada generalmente en la literatura por los adultos, por esta idea paternalista de que ellos no saben lo que quieren. Entonces, cómo estas dos posibilidades de construir comunidades y de ser reconocidos se ve impactada por estas construcciones sociales de infancia que en el fondo les limitan su agencia y su posibilidad de acción respecto de su propio bienestar y sus oportunidades de bienestar. Entonces, en ese contexto, en cuanto a la discusión, seguridad y nivel socioeconómico, claro, esto la literatura también lo apoya bastante. Hay evidentes diferencias en los servicios municipales, no es lo mismo en municipalidades donde hay mayores recursos respecto, por ejemplo, de la seguridad, luminaria pública, acceso a áreas verdes, eh, acceso a plazas, etcétera. Em, También seguridad y nivel socioeconómico, hay desigualdad en salud en cuanto a tratamiento, acceso a medicamentos. em, Surge algo esto no es nuevo en la literatura, pero sí respecto de la infancia, el estrés financiero, como el estrés financiero, esta preocupación por lo económico y lo monetario, también les afecta desde temprana edad. Esto se ve transversalmente también, solo que opera distinto. Ya voy a entrar más en detalle en eso. Y la incertidumbre, claro, insisto que esto fue hecho durante la pandemia, entonces había mucha incertidumbre respecto del futuro. Yo creo que esa incertidumbre en otros ámbitos sigue existiendo, entonces la incertidumbre, cómo les afecta a ellos las posibilidades de vivir seguros. Luego el proyecto de vida y nivel socioeconómico, como les adelanté, acá hay diferencias sustanciales en la literatura respecto a la calidad de la educación, como lo distinta que es la calidad de la educación. Me imagino que varios de ustedes lo saben, lo distinto que es la educación municipal pública respecto de la privada, por ejemplo, a nivel de colegio, cómo eso influye también en las posibilidades que los jóvenes tienen de acceder a la universidad, y cómo las trayectorias educacionales también son distintas dependiendo del colegio al que fuiste durante tu época escolar. Entonces todo eso en el fondo va influyendo en las posibilidades que ellos tienen de alcanzar o de aspirar al proyecto de vida deseado. Luego está el tema del empleo y la desigualdad. Aquí discutí en mi tesis una parte no menor respecto de la meritocracia, que es un discurso que se utiliza bastante en Chile respecto de la educación y cómo la educación promete esta idea de movilidad social. Sin embargo, Chile sigue siendo un país completamente clasista, ¿cierto? Donde importa más el capital social que la meritocracia. Entonces, a los jóvenes de niveles socioeconómicos más bajos, por mucho que puedan estudiar en mejores universidades, esta es la realidad, ¿cierto? La literatura demuestra de que los cargos de poder, sobre todo cargos más importantes, gerentes para arriba, por ejemplo, incluso los cargos políticos también se contratan entre ellos mismos. Entonces ahí la movilidad social no es posible solo en base a la educación, sino que hay que observar estas dinámicas estructurales que también impactan en el proyecto de vida. Y por último, eso que le adelantaba antes de la oportunidad y poder de decisión, de que en el fondo hay preferencias que no son distintas dependiendo del nivel socioeconómico, sino que son similares. Por ahí las expectativas hay un poco más de variación. Acá los grupos del nivel socioeconómico más bajo, si bien tenían las mismas aspiraciones que los estudiantes de nivel socioeconómico más alto, sí estaban bastante, sabían que
era más difícil para ellos conseguirlo y lograr este proyecto de vida deseado. Tanto por el tema de entrar a la universidad y los recursos, como también luego aspirar a estos cargos más de poder o cargos más relevantes. Luego, también hubo diferencias respecto a la comunidad y las construcciones sociales de infancia. Entonces, acá habían temas de poder de decisión en las dinámicas familiares, cómo a veces se tomaban decisiones, por ejemplo, de cambio de colegio, cambio de ciudad, en base al trabajo de los padres, que no estoy diciendo que eso esté mal, pero eso afecta de cierta forma las posibilidades que ellos tienen de construir comunidades porque se cambian, en el fondo, incluso algunos muchas veces de colegio, muchas veces de barrio, lo que dificulta las posibilidades que ellos tienen de construir comunidades y desarrollar estas relaciones de afecto que ellos plantean como relevantes. También el tema de construir comunidades con amistad de mascotas, como las mascotas también finalmente el hecho de tener una mascota termina siendo una decisión de adultos, principalmente porque acá hay un discurso que se repite en la literatura de que son los padres o cuidadores, llamémosle adultos, quienes terminan haciéndose cargo de las mascotas. Sin embargo, yo creo que aquí hay una oportunidad relevante de cómo podemos nosotros también, como investigadores, como profesionales interesados en estos temas, de cómo el trato con las mascotas tiene que ver o podría estar muy relacionado con educación cívica. Entonces, cómo hay una oportunidad irrelevante también de trabajar y construir una sociedad más empática, de mayor diálogo, si es que también educamos, por ejemplo, a los jóvenes de cómo se cuidan los animales o cómo se cuidan las mascotas. Entonces se genera un círculo vicioso que son los adultos los que terminan haciéndose cargo porque uno no se le da la oportunidad a los jóvenes de hacerlo y porque tampoco saben cómo hacerlo. Por eso creo que acá hay una oportunidad de educación cívica relevante a través del trato con las mascotas y los animales. Y por último, el reconocimiento y las construcciones sociales de infancia, claro, como estas ciertas barreras estructurales. Aquí me baso en el trabajo de Laura Landi, cómo hay barreras en cuanto a la voz, una voz que no es validada y no es escuchada, ¿cierto?, por los adultos, no hay espacios tampoco, espacios sistemáticos, por ahí a veces hay participación simbólica, pero no es sistemática, no hay una audiencia preparada, que esto lo hemos conversado con Jaime también, que los especialistas o quienes trabajan en infancia, las políticas de infancia, por ejemplo, solo usan los recursos tradicionales, ya sea una entrevista, un cuestionario, y no están necesariamente preparados en otros métodos, como por ejemplo los participativos, los métodos de enfoque mosaico, etcétera, que te permiten en el fondo acceder a otro tipo de información que no solo se puede acceder solo a través de lo más tradicional. Como les comentaba, claro, esta conceptualización paternalista de la infancia y la adolescencia, cómo influye en el fondo en su posibilidad de ser reconocidos, principalmente por esta idea de no ser reconocidos como sujetos sociales, sino que como sujetos que van a ser parte de la sociedad cuando cumplan la mayoría de edad, lo cual para mí es una tensión bastante relevante, sobre todo si hablamos de derechos de infancia, que Chile sí se adscribe a los derechos, o sea, Chile reconoce en el año 90, si no me equivoco, 91, los derechos de la infancia. Sin embargo, lo que significa que la política de infancia tiene que estar basada en un enfoque de derechos. Sin embargo, en la Constitución, y esto lo pueden buscar, son sujetos de derecho aquellos ciudadanos mayores de 18 años. Entonces ahí hay como una tensión bastante relevante desde lo teórico, desde el lenguaje también, que hay una tensión, una tensión que desde mi punto de vista no siempre se le presta demasiada atención. Cuando hablábamos antes de concepto, definición, medición, entonces estamos hablando, por ejemplo, de derechos de la infancia que constitucionalmente no están reconocidos, pero sí están reconocidos desde la política pública, entonces eso genera ya una tensión bastante relevante. Y este desconocimiento estructural, desde mi punto de vista, que existe, e institucional de la infancia y juventud, más allá de un periodo del tiempo, más allá de cómo se estudia desde la educación, más allá desde la psicología, sino como una estructura social, la infancia, y aquí los aportes de la sociología de la infancia son fundamentales, que se reconoce en el fondo la infancia como una estructura social que interactúa con otras estructuras. Y por eso para mí era importante adoptar esa idea o ese paradigma de la infancia, ya que te permite, o en este caso en mi tesis me permitió teóricamente discutir de por qué es relevante explorar, por ejemplo, la desigualdad socioeconómica más allá del ingreso de los padres, sino directamente de la oportunidad de bienestar que tienen los jóvenes.
Y ya para ir cerrando, me gusta terminar con esta imagen, ya que considera que grafica uno de los aportes más relevantes de lo que significó utilizar este enfoque de capacidades participativas. Entonces, como les comentaba, en esta última actividad donde yo les pido hacer un análisis colectivo con Lego, acá una estudiante de la Araucanía, yo le pregunto, bueno, les pregunto a todos qué es el bienestar, y esta persona dice, no sé, pero sí sé que algunas personas tienen toda la plata y el poder y el resto somos prisioneros de ellos. Esta es una estudiante que en esa época tenía 10 11 años, nomás quinto, si no me equivoco, sexto básico. No sé si se alcanza a ver acá en la imagen. Entonces, a los 11 años, por mucho que la literatura dice que los jóvenes no tienen idea o viven como en un mundo más infantil de manera peyorativa, no como teóricamente como lo estamos discutiendo ahora, ya a los 11 años hay una noción súper clara respecto del desequilibrio que existe en el poder en la sociedad en Chile. Esta persona pone aquí a un sujeto, no sé si lo ven, que tiene como un billete de Lego y el resto, acá son personas que ni siquiera tienen cara, o sea, esta persona conscientemente eligió cabezas de Lego invisibles, transparentes, y que están encadenadas a esta persona que tiene el poder. Entonces, acá para mí es bastante significativo y yo seguí trabajando y desarrollando más esta idea de bienestar que va mucho más allá del potencial y de la satisfacción con la vida. Que se estudia más desde los objetivos, de lo subjetivo, pero aquí entender el bienestar como un problema en el fondo de justicia social y económica. Y aquí particularmente resulta bastante interesante integrar la idea de justicia de Nancy Fraser, planteando que la idea no solo tiene que ver con redistribución de recursos. Entonces, si entendemos desigualdad y justicia social solo como un tema de redistribución de recursos, no es suficiente, sobre todo si hablamos de infancia, que en el fondo ellos no tienen control sobre los recursos e incluso no deberían tampoco trabajar, ¿cierto? Entonces, no solo tiene que ver con redistribución, sino que también con el reconocimiento de ciertos grupos como minorías que en el fondo están sujetas a ciertas esferas de poder que les permite tampoco tener representación ni tampoco poder tener una voz. Entonces, reconocer la infancia como una minoría resulta teóricamente, al menos desde mi trabajo, teóricamente importante para expandir dicha relación entre bienestar y justicia social y desigualdad socioeconómica. Entonces, ya para ir cerrando, uno, los jóvenes tienen súper claro qué necesitan para vivir bien y cosas bastante razonables. Entonces, esa idea de que los jóvenes no saben lo que quieren, al menos en este estudio, eso no es real. A mí al principio, cuando yo conversaba con los colegios, con directivos, me decían, bueno, les vaya a preguntar y te van a decir, no, necesitamos más PlayStation, necesitamos más cosas así. No, eso no es cierto. Ellos tienen bastante claro, no sé si ustedes están de acuerdo, son cosas bastante razonables, bastante abstractas y que no es algo que yo impuse tampoco, sino que lo pudieron ver en los Legos, que son cosas que nacen de ellos. Em, Como segundo elemento principal, a modo de conclusión, el enfoque de capacidad participativa entonces ofrece un marco teórico metodológico sensible al estudio de la infancia, sensible al reconocer la infancia como una estructura social y a los niños, niñas y adolescentes como agentes activos de este entramado social. Entonces, también a partir de esto, claro, los factores de conversión que yo llamaba o mediadores, como el nivel socioeconómico y las construcciones sociales, son factores de conversión clave que en el fondo influyen en las posibilidades de bienestar de los jóvenes en Chile. La desigualdad socioeconómica influye principalmente en el tema de la seguridad y proyecto de vida, y las construcciones sociales de infancia influyen ya más lo que tiene que ver con comunidad y reconocimiento, particularmente respecto de la agencia y la participación. Y por último, esto que les comenté, claro, esta idea de reconocimiento como una dimensión teórica central que en mi trabajo se ha ido formando en base a eso, en el entendimiento del bienestar, más allá de la satisfacción, sino como esta idea de cómo reconocemos primero la infancia como una estructura, como una minoría, ¿cierto? Y cómo la desigualdad socioeconómica se puede entender desde este paradigma o desde este enfoque.
como un mediador directo en la oportunidad de bienestar de los jóvenes en Chile. Y también cómo hay ciertas desigualdades o desreconocimientos, llamémosle, que podrían llamarle duales, que en el fondo, si es que eres niño y más encima de nivel socioeconómico más bajo, hay como un doble desreconocimiento, por decirlo de alguna forma, por su condición de ser niño y por su condición de vivir en un contexto de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Solo para cerrar, que con Jaime alguna vez lo conversamos, cuando yo propuse mi tesis y un proyecto para ampliar este enfoque de capacidades participativas para conceptualizar bienestar en California, que es lo que estoy haciendo o estuve haciendo hasta hace poco. Para el futuro, algo que estamos conversando con Jaime eventualmente sería extender esto considerando el género, por ejemplo, como estos factores de conversión. O sea, si antes estaba el nivel socioeconómico y la construcción social de infancia, incluir la variable de género, cómo el género influye en las oportunidades de bienestar y cómo la etnicidad. Particularmente con la migración. Chile ya es un país que tenemos gente, tenemos ciudadanos no solo chilenos, sino que de distintas partes, y eso de todas maneras va cambiando también la forma en que entendemos el bienestar y las oportunidades de bienestar. Y por último, otro trabajo que estoy trabajando con una colega de la Universidad de California que tiene que ver con el futuro de las jóvenes latinas y cómo las jóvenes latinas, tanto en Estados Unidos y ahora queremos ver aquí en Chile, eh, se ven mermadas sus posibilidades de alcanzar las carreras que se le llaman dominadas por hombres, por ejemplo, la economía o incluso ser profesores universitarios, por un tema de género y por un tema de etnicidad, o sea, por ser latinas y mujeres, se asocia, ¿cierto?, en Estados Unidos al menos, y aquí tenemos que ver qué ocurre a ciertas carreras como que tienen que ver con el cuidado, ya sea la educación, a nivel escolar, etcétera. Eso sería, apuré un poquito en la última parte, traté de enfatizar principalmente en lo teórico y en lo metodológico. Espero que haya sido claro, así que ahora nos queda igual un ratito para preguntas y discusión. Hay algunas referencias, así que eso sería. Muchas gracias. No sé si quieren que deje alguna lámina especial para discusión o dejo de compartir aquí Yo creo que es mejor totalmente. compartir para que nos veamos, Ya, todo sea más fácil, creo. No sé, listo. ¿estás de acuerdo, Fernando? Ahí ya no estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, ahí no está compartiendo. La palabra está dada. A mí me dan ganas de comentar varias cosas, pero creo que vamos a hacerlo en conjunto. Ahí me voy sumando. Perfecto. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario, algo que discutir al respecto. Bienvenidos son a abrir su micrófono y participar. Paréntesis, la crítica siempre es bien aceptada con respeto. Si algo no están de acuerdo, yo encantado de discutir. Acá, como les decía al principio, esta no es la única verdad, sino que es lo que yo propongo. Yo propuse como este lente, pueden haber muchos otros, así que crítica siempre bien recibida. Hola, yo quería hacer una consulta. En realidad, muchas gracias por la presentación. Y es más bien como a nivel metodológico, quería saber em, cuánto tiempo demoraba por cada participante y si el relato que complementaba este mosaico en el fondo que entendí, es, se obtiene, se graba, se Em, Respondo al tiro, ¿sí? Sí, Buena, gracias, sí, Claudia. para ir ¿Sí? haciendo sí. Dije que lo iba a hablar y no lo hablé. Yo trabajé, a ver, no alcanzo a mostrarle el detalle, eran distintas sesiones, en el fondo eran de 6 a 7 sesiones con cada uno de los grupos, siempre grupales, nunca individual. Entonces había una primera sesión que tenía que ver más con presentarnos y poner como el encuadre, luego ya venía, la idea era como, mi idea conceptualmente como lo pensé era ir como desde lo personal a lo más estructural o más de barrio, por decirlo. Entonces partimos con el mapa de vida, por ejemplo, donde la línea de tiempo, donde ellos iban reflexionando sobre sus propias vidas, y luego pasamos al mapa de barrio,
luego hicimos este juego de escalera y serpientes, que eso ya es como más colectivo, eso no era un trabajo individual, los otros sí ya eran trabajo individual, lo anterior. Y después, claro, hicimos este análisis del ego en la penúltima sesión, porque la última en realidad fue discutir el informe. En cuanto al tiempo, todo era bastante variable porque al trabajar con colegios, me imagino que a más de alguna le habrá pasado, todos los colegios trabajan distinto, es difícil tener acceso también a trabajar con jóvenes escolares por temas de consentimiento, etcétera. Cada sesión duraba alrededor de una hora, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero una hora. Entonces eran 6, 7 sesiones de una hora con cada grupo, donde en cada actividad se trabajaba, o sea, en cada sesión se trabajaba algo distinto. Yo simplemente daba el encuadre, decía, por ejemplo, hoy día vamos a trabajar sobre el mapa. Igual si es que a alguien le interesa, le puedo compartir también la tesis y más el detalle de cómo fue el, el- el trabajo en cada una de las sesiones, pero en el fondo era lo más abierto posible. Yo daba esta como instrucción general. Por ejemplo, hoy día vamos a trabajar sobre las líneas de tiempo individuales. La idea es que ustedes reflexionen sobre sus vidas, aquellos hitos más relevantes que les han marcado hasta el día de hoy. Simplemente eso. Ellos construían esta línea de tiempo y al final dejábamos una media hora, 20, dependiendo ahí, eso era, fluctuaba, donde ellos cada uno presentaba lo que trabajó. Obviamente no todos están obligados, pero de a poco se iba dando un espacio eh, que eso podría parecer simple, pero a veces es difícil generar un espacio de esta donde ellos puedan hablar de estas cosas. Por suerte, en todos los grupos donde todos quisieron hablar. em, entonces eran grabadas solo de voz por un tema ético. Es muy difícil conseguir imagen y tampoco me interesaba a mí mucho la imagen de ellos, pero sí el relato del audio. Entonces, audio grabado más que después hay que transcribir todo eso, ¿verdad? Y eso contrastado con la imagen. Entonces, las explicaciones que ellos daban de lo que iban construyendo, lo visual o el enfoque mosaico, como le llamamos, va acompañado de ese relato y eso es lo que se usó finalmente para analizar. No sé si Claudia eso responde. Muchas gracias. Sí. Mira, solo aprovechando la pregunta de Claudia, que quería agregar, quizás se enlaza mucho. Casi está respondida en realidad a mi pregunta. Entonces, en eso se que concreta esto de la co-construcción del conocimiento. Mi pregunta original era, ¿en qué se manifiesta la co-construcción del conocimiento? Creo que ha Buena respondido. pregunta también, Jaime. Pero claro, es co-construido primero porque si bien claro, parte de un trabajo individual, ¿cierto? O sea, yo no, pero de los participantes, yo lo moderaba sobre todo la discusión, se generaba discusiones sobre ellos también. Entonces, ellos a veces se hacían preguntas que yo incentivaba que ocurriera, como, oye, ¿por qué hiciste, invento, el arbolito ahí, entre ellos? Entonces hay una co-construcción porque es un diálogo entre todos. No es solamente como así unidireccional pregunta que yo les preguntaba y ellos me respondían, sino que era co-construido. Y también esa co-construcción se vio al final, en donde el análisis fue un análisis colectivo, donde cada uno recogió en base a todas las conversaciones previas que tuvimos, o sea, los mapas, línea de tiempo, mapa del barrio, construcción del juego, todo eso al final. Entonces, el enunciado era en base a todo lo que hemos conversado, independiente de lo que ellos dijeron individualmente, sino que en base a la conversación, ¿qué sería para ustedes aquellos 3 aspectos más relevantes para vivir bien o para el bienestar? Por eso es co-construido, porque en el fondo se genera en un diálogo que idealmente, y en casi todos los grupos funcionó así, o en todos en realidad, donde la dinámica de conversación era entre todos. Si bien yo moderaba, a veces habían discusiones sobre ello, incluso a veces discutían, oye, yo no estoy de acuerdo con eso, entonces por eso co-construido. En el fondo la idea era generar una voz, la misma voz para todos, considerando que hay grupos que eran bastante heterogéneos, eh, de que estas dimensiones que encontráramos fueran transversales. Por eso el co-construcción, pero buena pregunta. Súper. Gracias. Priscila. Sí, Pablo, mira, mi pregunta es como, ¿qué pasó en las sesiones individuales cuando hacían esta reflexión? Eh,
con las distintas estrategias que ocuparon, porque si bien es cierto, ustedes no tenían en la mira el nivel, no sé, socioeconómico, ni cultural, ¿cierto? Ni nada de eso. Me imagino que también en el relato, en la reflexión de estos niños y adolescentes, determinaba también mucho desde cómo ellos podían construir esta reflexión desde su identidad también, desde su entorno cultural, porque entre la metropolitana y la Araucanía igual hay hartas diferencias, ¿cierto? Y también en estos espacios de si es particular o es municipal. Y me gustaría, Pablo, como a lo mejor no tanto en la investigación, pero a ti como en ese relato, en esas reflexiones, ¿notaste muchas diferencias en los niños o los adolescentes? Gracias, Priscila. Súper interesante esa pregunta. Para mi sorpresa, no habían tantas diferencias respecto de las posibilidades de elaborar algo más complejo, si es que te entendí bien. Obviamente, yo hubiese pensado inicialmente que quizás las discusiones, por ejemplo, en los colegios particulares, podrían ellos haber tenido más recursos, tanto orales como de elaborar elementos más complejos. Eso no fue necesariamente así. Por lo mismo yo tenía la inquietud al principio que tal, el Lego es un juguete caro en el fondo, es un recurso caro. Entonces también tenía la duda que quizás que todo esto se trabajó antes en los aspectos éticos. em, entonces, yo tenía la duda si es que algunos podían, por ejemplo, nunca haber visto un Lego en su vida. Yo también lo abordé, me adelanté a eso, entonces yo les enseñé, aunque supieran usarlo, la mayoría los conocía, me adelanté un poco y les expliqué cómo funcionaba, con ese temor de que alguien se podría haber sentido quizás intimidado si todos lo sabían usar y alguien no, por ejemplo, sentirse al tiro como un poco como extra de la conversación. No fue así para mi sorpresa. Sinceramente no fue así. Yo sí pensaba que, por ejemplo, el rol del dinero iba a estar mucho más presente en los niveles socioeconómicos más bajos por un tema de necesidad. Sí, estaba muy presente, pero también estaba muy presente con los estudiantes de niveles socioeconómicos más altos. Pero el rol del dinero o de lo económico es distinto. Que eso fue algo que también discutía en la tesis, que por ejemplo, esto es para darte un ejemplo de las diferencias de los distintos grupos. Em, eh, en los colegios, o sea, los estudiantes de nivel socioeconómico más bajo, el dinero tiene que ver con una necesidad del día a día. Ellos decían, por ejemplo, en su proyecto de vida que ellos querían estudiar algo, o dedicarse a algo, aunque sea no tradicional, ser youtuber, por ejemplo, que apareció como muy relacionado con la movilidad social, o sea, para mejorar la calidad de vida de su familia, como para mejorar a todo su entorno versus en el nivel socioeconómico alto, también estaba el tema económico y del dinero, pero para mantener su estatus, principalmente, para mantener la calidad de vida que ya tenían y no perderla en el fondo, que ellos lo decían, o también para cumplir como las expectativas de los adultos. Que ellos tenían sobre ellos. De ahí las carreras también como carreras más tradicionales o mal llamadas tradicional, no sé, estudiar derecho, ingeniería, cosas así como, por ejemplo, apareció un caso en uno de estos grupos de colegios particulares. Contó el caso uno de los participantes en el que creo que era un primo, un tío, ya no da lo mismo la relación, su sueño era ser, pero de nivel socioeconómico alto, su sueño era ser futbolista profesional, pero la familia no lo dejó. El abuelo, que en esa familia era quien financiaba en el fondo la carrera universitaria, no lo dejó perseguir eso y curiosamente él dijo, terminó siendo psicólogo nomás. Así que, bueno, ahí nos llega todo ese comentario, pero en el fondo habían diferencias, pero en cuanto a elaboración de complejidad, o sea, esa imagen que yo les mostré donde esta niña decía que ella no sabe lo que es el bienestar, pero sí sabe que el poder, eso lo hizo una persona que vive en un contexto, podríamos llamarle ruralidad, em, donde es bastante complejo lo que logró elaborar. No sé si ustedes comparten eso. Entonces, yo creo que hay que dar la oportunidad. Por eso yo creo que es importante dar el espacio con herramientas que quizás no sea solo, por eso me interesaba que no solo sea conversado, porque quizás si solo hubiésemos conversado, algunos participantes, tal vez de nivel socioeconómico bajo, pero yo creo que podría haber sido transversal, se podrían haber sentido más intimidados. Pero este enfoque de mosaico o lo más visual permite eso también, permite como sacar un poco
como esa presión de uno tener que hablar y como que el dibujo o lo que uno construye o el mismo Lego también habla por uno. Entonces traté de hacerlo de esa forma, con este enfoque en particular, precisamente para tratar de eso, de que todos tuvieran la misma oportunidad, el mismo espacio. Y si bien, claro, habían temas de timidez, yo creo que timidez algunos no se atrevían o decían que lo de ellos no era tan importante, pero eso pasó al principio. Después cuando se dieron cuenta, yo también, mi rol ahí fue, y para quienes quieran hacer algo de esta índole como más participativo y con jóvenes o niños y niñas, es súper importante ahí el encuadre y cómo uno propicia el espacio del respeto y de que todas las opiniones son importantes, de que aquí no importa solo escuchar algunas voces. Por eso yo de cierta manera incentivaba a que todos hablaran y terminaron todos hablando. También pasaba que agarraban confianza, o sea, cuando una persona hablaba, después otros decían, oye, para complementar, se me ocurrió decir esto, entonces como que se iba generando ahí una discusión como bien interesante entre ellos, moderada por mí, pero algo como bien interesante. No sé si Priscila eso responde. em, Sí, sí, Pablo, gracias. Es que es importante igual entender que más allá de las diferencias, ¿cierto? De cuando a veces hay determinantes sociales, entender de que ellos tienen un lenguaje en común. de todas maneras, yo creo que no hay, de todas maneras hay que considerarlo y también lo consideré. Y ojo, que aquí quienes más mostraron ciertos reparos al principio o prejuicios, tanto a nivel socioeconómico, o sea, habían directores de los colegios municipales en los que trabajaba que me decían, chuta, no sé si te van a decir algo, como que no sé si cachan nada, así. Los adultos, mucho prejuicio. Entonces, los jóvenes de verdad que tienen mucho que decir, cosas razonables. Simplemente yo creo que hay que dar el espacio, hay que dar distintas herramientas. A mí me funcionó esto, pueden haber otras herramientas, el uso de las fotografías, por ejemplo. Hay otro método que a mí me encanta, pero no lo puedo usar, que tiene que ver con los barrios o incluso los colegios, sus establecimientos educacionales, donde se llaman, si no me equivoco, se llaman como tour guiado o algo así, donde los mismos jóvenes te van mostrando su entorno, te van mostrando su barrio, te dicen, mira, esta es la plaza, este no sé qué. Entonces hay distintas, todo depende también de los recursos de tiempo también que uno tenga, pero hay muchas formas de trabajar con fotografías, con video, ahora con los celulares. Claro, tampoco quería usar celulares, por ejemplo, porque ahí no estaba seguro si todos iban a tener acceso a eso. Tampoco quería usar nada que fuera digital. Yo insistí mucho, tuve incluso algunos problemas en la Universidad de Liechtenstein donde hice el doctorado, porque yo me tuve que atrasar un año en construir estos datos o en elaborar estos datos porque querían que lo hiciera todo online. Y yo dije, me fui como bien duro, bien firme ahí, dije que no lo quería hacer online, principalmente por eso, porque quería que todos estuviéramos en el mismo lugar, cosa que no hubieran limitancias de recursos. E incluso en algunos grupos de los niveles socioeconómicos más bajos, ellos identificaban que el tema del computador, internet, wifi, etcétera, eran cosas que a ellos les dificultaban sus posibilidades de educarse. Entonces, consideré todo eso de manera de que fuera lo más homogéneo y justo, llamémosle, posible para todos, considerando que podrían haber temas de lenguaje de todas maneras, pero sí que mi impresión es que habían más aprensiones de los adultos a veces que de los mismos jóvenes. Obviamente a veces les cuesta más poner en palabras algunas cosas, pero apoyándose en lo visual, creo que eso se pudo abordar bastante bien. Súper. Acá en el Sí. chat, Pablo, te dejan un comentario, perdón, Jaime, te dejan un Dale, dale. comentario y dicen, gracias profesor, interesante la investigación, me es tentador poder ver los resultados de incluir la variable de género, preveo datos interesantes ahí. Eso es algo que con Jaime esperamos poder hacerlo, así que encantado de en un tiempo más poder mostrarlo. Yo creo que yo quería también abordar el tema del género, pero insisto en que para ustedes que están haciendo el doctorado hay temas de tiempo, entonces uno no puede hacerlo todo y lamentablemente hay que cortar por alguna parte y en este caso en particular eso no lo pude incluir. Sin embargo, también cuando defendí mi tesis apareció el tema del género. Pero de todas maneras hay que incluirlo, de todas maneras. María Alejandra. Hola, buenas. Yo quisiera hacer una pregunta de cómo podemos, digamos, no sé si minimizar o por decir así, hacer que los adultos dialoguen con los niños y no los vean como, ah, son niños nomás. Porque,
por ejemplo, yo he vivido mayormente en el extranjero, una anécdota, y cuando vine aquí encontré que muchas veces hay como mesas de niños, Mm. mesas de adultos. Y yo cuando he vivido en Argentina, incluso habían adolescentes, niños que participaban en las discusiones con adultos. Entonces, ¿cómo podemos un poco reducir esa brecha, por decir así? ¿Cómo le parece? Em, Qué bueno que terminaste como me parece, porque yo creo que es el gran desafío y también es como mi gran motivación académica tiene que ver con eso, que en el fondo construir estos puentes de comunicación. Ahí retomando lo que planteé de Laura Landi, una autora, yo creo que es súper importante, primero, de que se entienda teóricamente que la infancia no es solo una edad cronológica, y el mejor ejemplo de esto que cuando los niños dejan de ser niños, la infancia sigue existiendo, ¿cierto? No es que desaparezca, porque hay otros niños. Entonces, lo mismo que la adultez, o sea, cuando entendemos la infancia como una estructura, teóricamente como una estructura social, y ahí el aporte principal de la sociología de la infancia desde mi punto de vista, cuando entendemos la infancia como una estructura social, no solo como una edad cronológica, que también lo es, pero va más allá de eso, teóricamente en nuestros trabajos, desde la política pública también, eh, cuando partimos de ese inicio teórico, creo que se pueden hacer ciertos cambios. Entonces, ¿cómo partirlo? ¿Cómo parto yo desde mi granito de arena, presentando este tipo de investigaciones, enfatizando en que la infancia no es solo una edad, sino que también es una categoría social que interactúa con otras categorías sociales? Em, y ya más específico, yo creo que también tiene que ver con mostrar más estos trabajos, mostrar de que en el fondo la infancia, los jóvenes, los niños tienen cosas que decir, tienen cosas razonables que decir. Yo creo que tiene que ver con dar oportunidades. Y esto pasa con cualquier minoría en realidad, cuando no dan la oportunidad de alzar las voces y de reconocer esas voces como principal fuente de insumo del conocimiento. Ahí estamos mal. Entonces, yo creo que son como muchas cosas. Yo creo que hay componentes teóricos fundamentales para avanzar que tienen que ver con reconocer la infancia como esta categoría social. Hay temas metodológicos, yo creo que hay que hacer más estudios cualitativos, ojalá si pueden ser participativos, involucrar a los jóvenes, niños, niñas, en distintas áreas, o en distintas fases de la investigación. Por ejemplo, en este proceso constitucional fallido que tuvimos hace un tiempo, se intentó involucrar a los niños y niñas a través del medio de dibujo, de cómo era el Chile que ellos imaginaban o algo de esa línea. Sin embargo, no es sistemático, es algo de una vez. Entonces, también creo que hay que generar una revisión sistemática de cómo generamos un diálogo que sea permanente en el tiempo, idealmente. Y como ejemplos concretos, por ejemplo, en Inglaterra, que es lo que yo más conocí estudiando, o sea, y estudiando y trabajando allá, existían, que le llamaban como los Youth Councils, o sea, como consejos de juventud, donde en este caso algunas municipalidades tenían jóvenes que eran parte de ciertos consejos para trabajar ciertos temas, por ejemplo, de áreas verdes, sector plaza, de seguridad, porque ellos también tienen otras visiones. Entonces también ellos identifican ciertos lugares de riesgo, por ejemplo, donde no hay luminaria, que no pueden ir a la noche, etcétera. Entonces, ese es como un ejemplo, pero para eso, y aquí me tomo de otro autor que tiene que ver, que no es frase mía en el fondo, de generar una cultura participativa, donde en este caso, como la clase política también se atreva, aunque no sé si lo hagan tan fácilmente, pero a escuchar. Y que esa escucha sea activa y sea preparada, pues. O sea, que existan otras metodologías, otros métodos más allá de lo convencional como una conversación, sino que se permitan generar estos espacios, exista el tiempo, existan los recursos de escuchar. Desde mi lado, yo ahora me enfoco más desde la investigación, en el fondo, generar investigación participativa, incluir la voz de los jóvenes y generar conocimiento desde ahí, no tanto como desde el adultocentrismo, sino que primero desde el sur global, o sea, acá en Chile, en Sudamérica, hay mucho que decir al respecto y desde ahí ir como armando esto obviamente es algo súper largo plazo, implica cambios como estructurales también de cómo se entiende el tema, pero por ahí esa es como mi opinión o mi visión del asunto. Muchas gracias. Sí, vamos terminando ya porque es la hora y quizás todos tienen otros compromisos. Quizás Fernanda contarle esa solicitud de que hay... cuenta- Sí, Pablo, ahí por interno algunas personas me estaban consultando si era posible compartir tu correo y de alguna manera para que
tienen interés en solicitarte tu trabajo de tesis. Entonces, no sé De si todas podemos maneras. compartir tu correo. De todas maneras, y más allá de la tesis, algo que también siempre digo, también si a alguien le interesa estudiar afuera, la experiencia de ir afuera, yo súper abierto a compartir y transmitir todo lo que he aprendido, todo lo que he hecho hasta ahora, más allá de esto académico más puntual, sino que encantado de conversar, también tomar un café, lo que necesiten. Así que, de todas maneras. Buenísimo. ¿Cuál es tu mail, Pablo? Ponerlo acá en el chat. Les puedo compartir mi mail UDD de repente, Eso. pablo.cheire, o lo escribo yo, Que Yo lo está en estoy anotando, no te estreno, preocupes. ya, que está en estreno pablo.cheire, ese mail estreno. está siendo recién usado hace poco, así que hay que Sigue la celebrar. bandeja relativamente vacía, así que aprovechen. Ahí está bien, Pablo, Ese, sí, ese, pablo.cheire@ud.cl. ese. Super, entonces ahí para que puedan contactarse con Pablo, quienes tengan interés en seguir conversando, hacer consultas, Sí, seguir en contacto. sí, solo dos comentarios porque da para tema, pero no quiero que nos pasemos demasiado en el tiempo. Destacar esto que señalabas tú de la importancia de las metodologías cualitativas en base a imágenes o que estén más activas en términos de la implicancia. Muy de acuerdo que las metodologías cualitativas, que ya es un avance que se utilicen, a mi juicio, permiten recoger más las voces, pero cuando están solo basadas en el habla, yo creo que reproducen adultocentrismo o diferencias socioculturales. El habla es restringida y es distinta. Entonces, usar técnicas con imágenes como el Boto Voice o algún otro, o estos recorridos barriales, Lorena también nos contó, me parece que es un camino importante y tú lo dejas muy bien, muy claro en eso. Y lo otro que quisiera comentar es que pero también da para largo, que a mí me parece muy interesante, que la mediación de la relación entre los recursos, el tipo de educación, el lugar de residencia y la política de la infancia y las oportunidades de bienestar, esa mediación esté, además del nivel socioeconómico, que parece eso, ya eso puede ser más comprensible. Claramente el nivel socioeconómico es un mediador de muchas relaciones, pero que además de la construcción social de la infancia me pareció es un resultado, siendo todos muy relevantes, especialmente relevante. De alguna manera, en esta lógica de mirar los contextos, que para la facultad y para nuestro proyecto investigativo es muy importante esto de lo que hemos llamado también el multinivel o la perspectiva ecológica contextual, de alguna manera nos pone derechamente la cultura como contexto, la construcción social de la infancia, o sea, lo que nosotros hablamos de los niños, la relevancia que le damos a los derechos, esto mismo que muchas veces dijiste, que consideramos que los niños son o no competentes para hacer, tienen o no criterio, tienen o no abstracción, pueden entender bien su vida, esa concepción, esa construcción social que hemos hecho de los niños es un elemento que influye en las posibilidades que tienen ellos de relacionar sus condiciones de vida y el bienestar. Eso me parece de tremenda importancia. De alguna manera es como decirnos también en lo del socioeconómico, pero esto en particular es como implicarnos a todos. De alguna manera, toda la conversación que tenemos nosotros está construyendo esa representación, esa construcción social de la infancia. La investigación, la forma de hacer docencia, los temas que abordamos, que la literatura que damos a leer, la forma en que investigamos, en fin, son parte también de esa construcción. Entonces, me parece muy importante, porque claro, en el nivel socioeconómico está más lejano para nosotros, pero la construcción social de la infancia es algo que nos compete. Entonces me parece especialmente relevante y quería... Solo para agregar en base a eso, Jaime, precisamente tiene que ver con lo que comentó, por ejemplo, María Alejandra respecto de la mesa de los niños y la mesa de los grandes. Eso ya te habla de una construcción social de cómo a los niños los excluimos de ciertos espacios solo por ser niños, o porque no puede, o su voz no es relevante o no pueden tener ciertas conversaciones. Eso, solo como para agregar, pero súper de acuerdo con lo que mencionas. Bueno, agradecerte mucho tu presentación, tu aporte, y dejarlo a todos invitados. Sería genial que se generaran esos vínculos y ese intercambio, eso que circule el conocimiento, creo que es muy importante. Sé, Fernanda, ¿quieres cerrar tú? No, a mí está bien, muchas gracias, Pablo, muy interesante la presentación, me quedo también contenta de que hubo harto interés, participación ahí en el grupo, por el chat, así que nada, darte las gracias por el espacio también a ti, Jaime, y a ustedes por
por la participación. Gracias a ustedes, encantado de compartir. Y de verdad escríbanme, yo encantado también de conversar. Súper. Chao. Oye, pero esto tiene que arreglarse como a nivel institucional, como que no es... Chao, muchas gracias. Chao, chao, chao.